En esta segunda parte de la clase entonces vamos a continuar con lo que es el esqueleto apendicular. Habíamos hablado en la anterior del esqueleto axial y en este caso entonces ahora seguimos con el esqueleto apendicular. Las funciones que tiene este esqueleto es fundamentalmente la de proporcionar puntos de inserción y de palanca a los músculos que nos van a permitir realizar el movimiento, es decir, son los huesos encargados de realizar los movimientos, tanto de las manos como de los pies. También sirve de protección y soporte a algunos órganos, órganos que están sobre todo en la pelvis, y actúan además como depósito de calcio. Entonces la principal función igualmente reconocible para el esqueleto axial es la de protección de los órganos internos, como vemos en el cráneo y en la cavidad torácica. Y en el esqueleto apendicular su función principal entonces es la del movimiento. ¿Cómo está formado el esqueleto apendicular? Por las extremidades superiores, las dos extremidades inferiores, y después estas están unidas al esqueleto axial a través de dos cinturas, el miembro inferior o las extremidades superiores a través de la cintura escapular y las extremidades inferiores a través de la cintura pelviana. Entonces vamos a empezar a hablar de ellos. El miembro superior vemos que está unido, ¿sí?, al esqueleto axial a través de la cintura escapular. Es decir, la cintura escapular, esta parte superior, es la que nos brinda el punto de soporte para las extremidades superiores. Y está formada por 32 huesos si contamos la cintura escapular. Está dividida en 5 regiones. Por un lado, la cintura escapular, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. En total, en estas 5 regiones vamos a encontrar 32 huesos. 2 huesos en la cintura escapular, que es la clavícula y el omóplato. Un hueso en el brazo, que es el húmero. 2 huesos en el antebrazo, que es el cúbito y el radio. Y después tenemos 8 huesos en la muñeca, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. Y 19 huesos en la mano, donde tenemos estos 5 metacarpianos y 14 falanges. Ya las vamos a ver un poquito más en detalle. Sí, entonces, cuando nosotros tenemos que ver y hablar de miembro superior, decimos, bueno, está formado por 32 huesos o 30 huesos si no incluimos la cintura escapular. En algunos libros no la incluyen. El miembro superior exclusivamente es brazo, antebrazo, muñeca y mano, y otros, bueno, los incluyen. Como quiera o no, igualmente la cintura escapular es una organización de 2 huesos a cada lado, en total son 4, entonces 2 clavículas, 2 escápulas, que unen el miembro superior al esqueleto axial. Los huesos entonces de la cintura escapular, o sea lo que es el hombro, esta parte, son 2, ¿sí? Y son los que unen los miembros superiores al esqueleto axial. Y están formados por la clavícula, que es el hueso que está por delante, y la escápula, que es ese hueso de aspecto triangular que está en nuestra espalda. La función de la clavícula es la de transmitir esa fuerza mecánica desde el miembro superior hacia el tronco, es decir, dispersa esa fuerza, y articula entonces con la escápula y con el esternón, ¿sí? En la parte medial de nuestro cuerpo vamos a ver que tiene la articulación de la clavícula con el esternón, la que se llama articulación esternoclavicular, y articula con la escápula, con la saliencia de la escápula, que se llama el acromion, por lo tanto esa se llama articulación acromioclavicular. Por otro lado, la escápula articula con el húmero, con el hueso de nuestro brazo, acá hay una cavidad que se llama la cavidad glenoidea, y por eso se llama la articulación glenohumeral. Entonces acá tenemos la vista frontal de la articulación acromioclavicular y acá la vista posterior. O sea, acá visto desde frente, acá visto desde atrás. Y acá vemos entonces la clavícula con sus 2 huesos con los que articula con el manubrio del esternón. Entonces vemos que la clavícula, acá en esta representación del hueso, donde se ha especificado la articulación, la cintura escapular, perdón, vemos la localización de la clavícula, ¿sí? Esta clavícula, que es un hueso en forma de S, que se localiza, que fíjense que está ubicado horizontalmente con respecto al eje de nuestro cuerpo. Está ubicado horizontalmente en la región anterior,
del tórax por encima de la primera costilla. Acá vemos la primera costilla y este va por encima de la primera costilla. Es un hueso subcutáneo bastante superficial que incluso lo podemos notar si nosotros nos tocamos en esta región. Vamos a ver que está la clavícula en esa zona. Vamos a sacar la piel. Entonces, como decíamos, tiene forma de S con una región convexa que mira hacia adelante y una región cóncava que mira hacia atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay una parte más gruesa que es la parte externa. Tenemos o lateral. Tenemos un extremo medial que es el que articula con el manubrio del esternón. Este es el extremo medial porque está en la línea media del cuerpo, y tenemos el extremo lateral, que es el que está ubicado hacia la periferia de nuestro cuerpo, y desde ahí entonces se distingue dos extremos y las dos articulaciones que posee. ¿Sí? Sobre el extremo medial articula con el manubrio del esternón y sobre el extremo lateral articula con la clavícula. Entonces lo que vemos en este extremo medial es la articulación externo-clavicular, y sobre el otro extremo, en el extremo lateral, vemos la articulación acromioclavicular. ¿Sí? Estas dos, estos son los dos huesos con los que articula el esternón. Y ahora vemos un poquito más en detalle cómo está formado, que tenías el cuerpo y los extremos, la diáfisis, vemos acá, y sus extremo external y extremo acromial. Una característica que tiene es el tubérculo conoide, que es el sitio de inserción del ligamento conoide, y además tiene una rugosidad en esta zona, o una impresión que viene del ligamento costoclavicular. Estos son ligamentos que facilitan la unión de la clavícula para mantenerla en su posición y fijarla a los demás huesos. Fíjense, acá los ligamentos son tejido conectivo o haces de tejido conectivo que unen distintos huesos. Acá, este que está acá abajo, es el ligamento conoide. Y fíjense que el ligamento conoide entonces une desde esta posición, la clavícula con la escápula. Y acá tenemos otro ligamento, el ligamento coracoclavicular, que lo está uniendo, también contribuye a esa unión. Y después también en las articulaciones tenemos ligamentos, el ligamento externoclavicular y el ligamento acromioclavicular, que son los que permiten o facilitan la unión, o que esos huesos se mantengan fijos, pero a su vez también le permite cierta movilidad para que puedan realizar, digamos, el trabajo de movimientos no tan grandes, sino unos movimientos más bien limitados, pero no es algo fijo, sino que tiene cierta movilidad. Bien, entonces ahora vemos la escápula u omóplato, y este es un hueso grande, plano, como decíamos, triangular, que presenta dos caras, una cara anterior o costal, que es la que mira hacia adelante, es decir, hacia las costillas, y una cara posterior o dorsal. Entonces vamos a ver, como decimos, que este hueso es plano, es grande, está ubicado generalmente entre los niveles de las costillas 2 a las 7, y se pueden observar una cresta prominente denominada espina, que es esta saliencia que vemos acá en azul, acá, la espina del omóplato, esta región. Después tenemos dos depresiones, visto desde atrás, se puede apreciar la espina. O sea, esta saliencia que tenemos acá es la espina, y acá en esa espina está ubicado el acromion. Y esta saliencia que también se aprecia hacia adelante es la apófisis coracoides. Y por detrás se puede apreciar entonces la espina del omóplato bien, y dos depresiones sobre el hueso que se le llama la fosa supraespinosa en la parte superior, y por debajo, ¿sí?, de esta espina del omóplato, la
fosa infraespinosa. Acá en este dibujo de la escápula, bueno, podemos ver esa estructura que tiene la escápula que decíamos, está ubicada en la parte posterior, va entre, fíjense, entre la costilla 2 hasta la costilla 7 aproximadamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ubicado por detrás de nuestra caja torácica. Tiene forma triangular y un borde que es más medial, que se llama el borde medial. Sí, otro borde que es ubicado hacia el lateral, que es el borde lateral. Y en esta zona tenemos la zona donde va a articular, y después tenemos, bueno, un ángulo superior y un borde superior. O sea que tiene un borde medial, un borde lateral y un borde superior. Y en esta zona es la zona de articulación, donde articula, recuerdan, esta zona que se llama el acromion, articula con la clavícula, en la articulación acromioclavicular. Fíjense la forma que tiene este hueso, a su vez, que decimos de triángulo. En su parte anterior, bueno, es un hueso plano, con pocas digamos, relieves, sino que tiene acá una fosa, que se la llama la fosa subescapular. Y del otro lado vamos a tener, fíjense cómo tiene esta saliencia, que esta se la llama la espina de la escápula, y tenemos dos fosas. Habíamos dicho la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Es decir, lo que está por encima de la espina, esta es la espina, que termina en el acromion, por encima la supraespinosa y por debajo la subespinosa. Y esta cavidad que tenemos acá, este hueco, como es una semicircunferencia, es la cavidad glenoidea, que es donde articula el omóplato con el húmero, con la cabeza del húmero. Acá tenemos esta saliencia que en el borde superior se la llama la apófisis coracoide, que es sitio de inserción de músculos que ayudan a mantener la escápula en su posición, porque como verán la escápula en realidad está mantenida en su posición gracias a la clavícula, pero tiene que sostener el brazo, donde el brazo también puede sostener peso, movimiento, etcétera. Es decir, el brazo podría desplazar la clavícula, pero ésta se mantiene firme en su posición debido a los distintos músculos que la están sosteniendo. ¿Sí? Acá no se asusten, puse los músculos para que podamos apreciar. Vamos a ir sacando algunos músculos que están por fuera. Hay músculos, son músculos más internos que se unen. Fíjense, incluso el trapecio se une a la clavícula y a parte de la escápula. Pero tenemos músculos que van a unir la escápula. Se los voy sacando un poquito. Decíamos, sitio de inserción, o sea, la fosa supraespinosa es el sitio de inserción del músculo supraespinoso, que es acá, ese músculo. No es necesario que estudiemos los músculos, pero para que vean cómo es que se van insertando esos músculos. Después tenemos, bueno, creo que acá lo saqué, el subespinoso. Volver a poner todo. Este músculo es el infraespinoso, perdón, dije subespinoso, es el infraespinoso, o sea que es un músculo que está inserto en la escápula. Fíjense que también el músculo trapecio, que es muy amplio, se une parte de la escápula, parte de la clavícula. Ahí lo voy a ocultar para que uno podamos apreciar mejor. Y fíjense que incluso el romboides mayor se está uniendo también a la escápula, y también hay músculos que van por dentro, a ver si así lo podemos apreciar. Este músculo, el subescapular, ayuda a unir la escápula también nuevamente a el húmero y ayuda en los movimientos del brazo. ¿Sí? O sea que tenemos varios músculos que interactúan con la escápula, redondo mayor. Todos estos ayudan a mantener en su posición o en la posición correcta a la escápula.
Bien, entonces retomando, habíamos hablado de la escápula u omóplato, y acá tenemos las distintas partes que ya fueron descritas en el atlas que estuvimos hablando. Acá se observa mejor la cavidad glenoidea, donde es que va a insertar en el omóplato entonces el húmero, el hueso, el primer hueso de el miembro superior, que va a formar nuestro brazo. El húmero es un hueso par, como vemos acá, largo y simétrico, que tiene sus diáfisis y sus epífisis. El diáfisis de este cuerpo bastante alargado, y que en el cual encontramos también varios accidentes. Y por ahí sobre todo vamos a analizar los extremos, las epífisis. Por un lado articula con la escápula, y con el otro con el cúbito y con el radio. Es decir, en su plano proximal, o sea, en su punto proximal, que es este superior, articula con la escápula, y en su extremo distal articula con el cúbito y con el radio. En el extremo entonces proximal vamos a observar lo que es la cabeza del húmero, que es una cabeza redondeada que articula con la cavidad glenoidea de la escápula, lo que formando entonces lo que se llama la articulación glenohumeral. Por debajo de esta cabeza vamos a encontrar el cuello anatómico, que es la línea que había de la metáfisis, es decir, del punto de crecimiento del húmero, de la diáfisis y la epífisis, esa metáfisis que una vez que se cierra forma lo que se llama el cuello anatómico, un reborde que se puede notar en la superficie del hueso. También acá vemos en el extremo proximal que presenta dos saliencias, que uno los puede incluso tocar, que son los tubérculos, el tubérculo mayor, que es más grande, y el tubérculo menor. Y entre ambos tubérculos pasa una corredera que se llama el surco intertubercular, o la también llamada corredera bicipital, que esto sirve de guía para el tendón del bíceps. Es decir, por acá pasa un tendón que se termina insertando, y también permite la movilidad del brazo. Piensa que el brazo se mueve en todas direcciones, hacia los lados, sube, baja, va hacia adelante, hacia atrás, y lo podemos incluso rotar. Es decir que muchos músculos se tienen que insertar en este hueso para permitir esos movimientos de la articulación, y por eso también en esta articulación tenemos esta cabeza en forma redondeada que permite el movimiento en diversas direcciones. Ya cuando veamos articulaciones vamos a ver que hay articulaciones que permiten movimientos limitados, mientras que otras permiten movimientos mucho más amplios. Y por debajo de los tubérculos entonces está lo que se llama el cuello quirúrgico, que si bien no es una relieve o algo que se puede apreciar tanto a nivel del hueso, se lo llama el cuello quirúrgico porque es la zona donde más frecuentemente se producen las lesiones en el húmero, ¿sí? Es decir, es un punto donde las tensiones son más fuertes y generalmente donde se fractura con mayor facilidad el hueso. Acá vemos un poco más en detalle lo que es el extremo proximal, o sea, tiene dos extremos, recordemos, proximal y distal del húmero, y en el extremo distal tenemos la cabeza humeral, tubérculo mayor o también llamado troquíter, y el tubérculo menor también llamado troquín, la corredera bicipital, el cuello quirúrgico y el cuello anatómico. Esos son los accidentes o los relieves más destacados de lo que es el extremo proximal del húmero. Luego tenemos en la diáfisis o el cuerpo del húmero, donde vamos a encontrar la diáfisis o el cuerpo básicamente es redondo, con un aplastamiento ya en su extremo distal, donde se va formando, se va volviendo plano y más ancho. Fíjense, primero es como es que es redondo y luego se va aplanando y ensanchando, de manera que termina de una forma triangular o en forma de V. En la zona media del húmero, en la diáfisis, encontramos también lo que es la tuberosidad deltoidea, que es como un ensanchamiento que sirve de punto de inserción para los tendones del músculo deltoides. Y en la parte posterior vemos un surco, que es el surco radial, que permite
o sea que sirve de, o sea, de soporte o de sostén o de zona de paso de lo que es el nervio radial. Es decir, por ahí pasa entonces un nervio que se lo llama el nervio radial. En el extremo distal vamos a encontrar varios accidentes. Vemos que lo que está la cabeza del cóndilo, o también llamado capitulum o capítula, es una forma, tiene una forma de botón también redondeado, es más chico, no es ¿no? Con la cabeza, sino que es más más bien redondeado, y que lo que este hueso, esta zona, perdón, es la que articula con el radio, con el hueso radio, que es uno de los huesos del antebrazo. Recordemos que en el antebrazo tenemos el cúbito y el radio. Entonces, el radio articula con esta zona, con el capitulum, o con la cabeza del cóndilo, que está ubicado hacia afuera, hacia los extremos, más o sea, en esta zona, que es la zona distal del húmero, en la parte externa. Entonces encontramos la articulación con el radio a través de este capitulum, y por debajo encontramos la fosa radial. Esta es una depresión que se le llama la fosa radial, que está por encima de la cabeza del cóndilo, y encontramos ahí que entonces la fosa radial, o sea, es una zona donde se produce la articulación con el radio, es decir, parte del hueso se introduce en esta fosa, o sea, permite que nosotros tengamos la flexión y o sea, el movimiento de flexión del brazo, o sea, el antebrazo sobre el brazo. Y al costado de esto tenemos lo que se llama la tróclea o la polea, que está localizado en la zona medial del hueso, respecto a esta cabeza del cóndilo, y tiene una forma de carretel donde se articula con lo que se llama la escotadura troclear del cúbito. Ahora ya cuando veamos el cúbito también nos vamos a dar cuenta. Entonces, la tróclea articula con la escotadura troclear del cúbito, y por encima de ella tenemos la fosa coronoidea, o sea, una fosa, una depresión que tiene forma de corona y que recibe lo que se llama una saliencia del cúbito, que se llama la apófisis coronoide, cuando el brazo se flexiona. Es decir, en esta posición estaría en vacío, o sea, cuando el antebrazo está flexionado. Ahora yo cuando flexiono el antebrazo sobre el brazo, la estructura, esa apófisis coronoide, se introduce dentro de la fosa coronoide durante el movimiento de la articulación. Luego tenemos lo que se llama la fosa olecraniana, o del olecranion, que es la que está ubicada en la cara posterior, y esto recibe lo que se llama también una estructura llamada el olecranion del cúbito, en este caso cuando nosotros extendemos el brazo. Ahora vamos a ver en el modelo, y después tenemos dos saliencias, que son los epicóndilos laterales, los que están hacia afuera, y los epicóndilos mediales, los que están más cercanos al cuerpo. Los epicóndilos son zonas de inserción de tendones de la mayoría de los músculos del antebrazo. Así, casi todos los músculos del antebrazo tienen sus puntos de inserción en el epicóndilo lateral o en el epicóndilo medial. Acá vemos en detalle entonces el extremo distal, con su fosa radial, el cóndilo del húmero que se articula con el radio, la tróclea que se articula con el cúbito, el epicóndilo, la epitróclea, y tenemos la fosa coronoidea, acá, y la fosa del olecranion en esta zona. Entonces esos son básicamente los accidentes que encontramos en el extremo distal. Entonces recordemos que el húmero tiene un extremo proximal con sus accidentes, con esa cabeza del húmero, y después tenemos el cuerpo o la diáfisis del húmero, y finalmente el extremo distal con sus accidentes. Bien, acá en el atlas vamos a mostrar un poco más en detalles cómo es el húmero, este hueso que está acá,
Vamos a aislar, donde veíamos sus distintos accidentes. Decíamos, teníamos la cabeza del húmero con su cuello anatómico, su cuello quirúrgico, la corredera bicipital, el tubérculo menor y el tubérculo mayor, donde se van a insertar distintos músculos. Después teníamos la tuberosidad deltoidea, que era donde ya en la diáfisis, o cuerpo del húmero, donde se insertan el deltoides, partes del deltoide, el surco radial, por donde corre o pasa el nervio radial, y en el extremo distal, vieron que decíamos que tiene una forma redondeada en su zona media, pero que luego se va aplanando y abriendo ya en su extremo distal, que es lo que estamos viendo acá. Y acá entonces encontramos los dos epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral hacia afuera, el medial hacia adentro, la tróclea. Acá estamos viendo la cara posterior, está la cara anterior, entonces esta es la tróclea, y acá tenemos el cóndilo, y por debajo tenemos la fosa radial y la fosa coronoidea, que van a articular con el cúbito y con el radio, la tróclea con el cúbito y el cóndilo con el radio. Este hueso, recordemos, entonces ahora vamos a seguir viendo, pero el radio es el hueso del antebrazo, son dos huesos, el cúbito y el radio. En posición anatómica, el radio es muy importante que sepamos que el radio siempre es externo, y el cúbito es interno. Entonces acá hay una articulación, se permite seleccionar varios, diferencial del húmero con el cúbito y del húmero con el radio. Si observamos, por ejemplo, acá, en el cúbito, y vamos a observar un poco más en detalle, ven que por delante tiene esta saliencia que se llama la apófisis coronoides, y por detrás tiene esta otra saliencia que se llama la tróclea, o la escutadura troclear, y el olecranion. La tróclea está en el húmero, perdón. Entonces estas dos saliencias son las que se insertan en el húmero. Si vemos acá, entonces por delante en la fosa coronoidea y por detrás en la fosa olecraniana. Decíamos entonces, ahí ven, esta anterior, tenemos el apófisis coronoides que va adelante, en la fosa coronoidea. Entonces el apófisis coronoides se introduce dentro de la fosa coronoidea, y en la parte posterior, en la fosa olecraniana, lo que es el codo, ¿sí? Este hueso que sentimos acá, que se mueve, si uno lo puede mover, que es el hueso del cúbito, esta saliencia que es el olecranio, olecranon. Por acá, ¿sí? Se puede distinguir, bueno, a ver, lo bajamos un poco, ¿sí? Entonces este es el olecranio. Bien, hablando ahora entonces de seguimos con miembro superior, con los huesos del antebrazo, que son el cúbito y el radio. Tenemos que ver que estos son dos huesos entonces que también son huesos largos, con un cuerpo y dos extremidades. Tienen una extremidad proximal y una extremidad distal. Y estos huesos, si bien son dos, están conectados en tres sitios distintos, ¿sí? O en tres puntos. Por un lado existe un tejido conectivo que los une, que se llama la membrana interósea, es decir, la membrana que va entre los dos huesos, entre el cúbito, que como les decía es más proximal, y el radio, que es más distal, es decir, el cúbito, que es el que está más cercano al cuerpo, y el radio, que es el que está más alejado del cuerpo, el que está hacia afuera. Entonces fíjense que tenemos esta membrana interósea, prácticamente une toda las diáfisis tanto del cúbito con el radio. Y después tenemos
en la zona proximal, en la articulación radiocubital, o sea, entre el radio y el cúbito, en la zona proximal, también hay un punto de contacto y de unión, así como también en la articulación radiocubital distal. Es decir, acá existe también, hay puntos de contacto en el extremo proximal y en el extremo distal del cúbito ahí en el radio, y a su vez esa parte está unida por ligamentos. Sí, eso fíjense que acá en el atlas podemos mostrar, entonces estamos mostrando el cúbito, este hueso, tenemos sección múltiple, el cúbito y el radio, huesos largos, que decimos están unidos por esta membrana intermembranosa entre los diáfisis de ambos huesos, y en los puntos donde se unen ven que hay también tejido conectivo, ligamentos que están uniendo. Tenemos el ligamento anular del radio y el ligamento colateral de cubital, y acá también tenemos un ligamento retináculo extensor, fíjense que rodea toda esa zona de contacto, lo podemos ocultar también, incluso fíjense que están unidos por distintos ligamentos, también cuando removemos ese otro ligamento, estos de acá. Bien, volviendo entonces ahora a los huesos, a las diapos, vemos que el cúbito es un hueso largo, es par y es asimétrico, es decir, no es que tiene la misma simetría de un lado que del otro. Fíjense que tiene tres caras, una cara anterior que estamos viendo acá, una cara posterior, que vemos en este sentido, y una cara interna. Entonces presenta un cuerpo y dos extremos, ¿sí? Las diáfisis y dos epífisis. Y dentro de los extremos tenemos un extremo proximal y un extremo distal. Recordemos que entonces el cúbito es un hueso que se encuentra proximal al cuerpo, o en la región medial del antebrazo, es decir, el que está más cercano hacia nuestro cuerpo. Y vamos a ver cuáles son los accidentes que presentan cada una de esas regiones, o al menos someramente, o los más importantes. En el extremo proximal lo que vamos a encontrar es el olecranon, esta saliencia, que si la vemos desde atrás, fíjense que es como una apófisis, una proyección que está por detrás. Acá si lo vemos de costado, ven esta proyección, es el olecranon. Y hay una proyección hacia adelante, que es la que estamos viendo acá. Acá en azul vemos el olecranon. Y hacia adelante tenemos, por delante del olecranon está la carilla articular, y hacia adelante hay otra saliencia, que es la apófisis coronoides, que decíamos que esa apófisis coronoides es la que se introduce dentro del hueco coronoideo. Y esta carilla articular, se la llama cavidad sigmoidea o escotadura troclear. En el libro la van a encontrar como escotadura troclear, pero también la podemos encontrar como cavidad sigmoidea mayor. Esta que viene desde la zona media hasta adelante, hasta la parte, de la apófisis coronoide. Acá tenemos, cartilla articular para el húmero, que es lo que iría en esta zona, y esta es la apófisis coronoide. Desde esta parte superior hasta la punta de la apófisis coronoide tenemos la carilla articular, que se la llama la escotadura troclear. O también se le llama cavidad sigmoidea mayor. Y al costado, acá de la escotadura troclear o la cavidad sigmoidea mayor, encontramos la cavidad sigmoidea menor o escotadura radial, que es donde el húmero, el cúbito, articula con el radio en su extremo proximal, como ya habíamos visto, ¿sí? Como lo mostramos en las diapositivas anteriores. Después, en el extremo inferior o distal, presenta las carillas articulares, por un lado articula con el radio en su costado, en su extremo más externo, y
además presenta una saliencia que se le llama la apófisis estiloides del cúbito, que sirve para articular con los huesos de la muñeca, con el hueso piramidal del carpo, bueno, ubicado en la muñeca, ¿sí? Entonces, de la región carpiana, entonces la apófisis estiloide interactúa o articula con ese hueso. Entonces, este extremo distal se lo llama la zona de la cabeza, excluyendo a la apófisis estiloide, y en esa región también vamos a encontrar, esta zona articula entonces con los huesos de la muñeca a través también de un fibrocartílago o un disco de fibrocartílago que le permite articular con los huesos de la muñeca. Por otro lado también tenemos, bueno, el radio, también es un hueso largo que presenta tres caras, una cara anterior, una cara posterior, que estamos viendo acá, y una cara externa, ¿sí? La que da más hacia afuera cuando estamos en la posición anatómica, hueso par y asimétrico, es decir, no es igual. Es menos voluminoso, o sea, no es tan gordito, digamos, como lo es el cúbito, y es un poco más corto, y está formado, su cuerpo, fíjense que nos dice prismático triangular, o sea, tiene entre forma de prisma y de triángulo. En algunas zonas son más triangulares que otras, y presenta también, como todos estos huesos largos que estamos viendo, un extremo superior e inferior. En el extremo superior, en el extremo proximal, vamos a encontrar una cabeza o cúpula radial que articula con el cóndilo del húmero. Tenemos la zona del cuello del radio y la tuberosidad radial o tuberosidad del radio. En esta tuberosidad del radio es donde se insertan los músculos del bíceps braquial. Esos músculos que permiten subir, por ejemplo, el antebrazo. Hacia allá el extremo distal, estamos viendo acá, el hueso se ensancha para formar una apófisis que se llama la apófisis estiloides, que estamos viendo acá. En la próxima, esta es la apófisis estiloide del radio, que incluso la podemos palpar, y en este también sirve de punto de inserción para músculos o sea, para distintos músculos que también posibilitan el movimiento de la mano. También en el extremo inferior encontramos las zonas donde articula con el cúbito y con los huesos de la muñeca. Como decíamos también, esta tiene una forma de pirámide que puede llegar a tener hasta 6 caras. Bien, acá para que veamos entonces un poco cómo es la articulación del miembro superior, o sea, del brazo con el antebrazo, la articulación del codo. Es una articulación que es doble, porque es un hueso, el húmero, que articula con otros dos huesos, que es el cúbito y el radio. Entonces, por un lado se da la articulación del húmero con el cúbito a través de la escotadura troclear y la tróclea del húmero. La zona de la tróclea, acá estamos viendo un poco cómo es desde la parte anterior la tróclea, acuérdense, y la escotadura troclear que tiene el cúbito, con el olecranon y el apófisis coronoide, articulan entre sí. Por otro lado, articula la cabeza del radio con el cóndilo del húmero, que estamos viendo acá también, visto desde frente, fíjense, tenemos la tróclea con la escotadura troclear, acá desde atrás, y el radio, la cabeza del radio con el cóndilo del húmero. Y por otro lado también el cúbito y el radio están articulándose entre sí, es decir, se contactan. Y esto es en la zona distal del húmero con la zona proximal del cúbito y el radio. Y finalmente vamos a ver cómo están formadas las muñecas y las manos.
que en el extremo distal, bueno, acá no lo vamos a mostrar, pero el cúbito y el radio articulan con los huesos de la muñeca, y estos a su vez articulan con los huesos de la mano. Tenemos acá los huesos de la muñeca, que son 8. Que tenemos el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, un poco por su forma, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. ¿Sí? Entonces estos distintos huesos articulan, por un lado con el cúbito y con el radio, y por el otro lado con los 5 metacarpianos, que también tienen sus números. Estos son de la mano izquierda, que recordemos que los dedos tenemos, acá los puse, pulgar, índice, medio, anular y meñique. Esos son los nombres correctos de los dedos, o como se usa anatómicamente. Y luego entonces acá tenemos 8 carpianos, que forman la muñeca, 5 metacarpianos y 14 falanges. Fíjense que de las falanges tenemos entonces, luego de los metacarpianos, vienen las falanges primeras o proximales, que son 5. Luego vienen las falanges medias, que son 4, que solo están presentes en los dedos índice, medio, anular y meñique. El pulgar no tiene falange media, pero tiene la tercera falange o falange distal. O sea, hay 5 falanges distales, 4 falanges medias, 5 falanges proximales, 5 metacarpianos o metacarpos y 8 carpianos. Eso acá es donde más huesos presentan, y de esta manera entonces, o sea, vemos cómo estarían formadas, ¿sí? Los dedos, y estas también son superficies articulares, o sea, los dedos tienen movilidad, tanto entre los metacarpianos como con las falanges, y las falanges entre sí. Acá muestro entonces un poco la estructura de la mano que estábamos viendo. Esta es la mano con, ¿sí? La piel, digamos. O sea, si la desvanecemos, ven un poco cuál es la relación. ¿Qué decíamos de los huesos carpianos? Acá tenemos que ocultar, pero los metacarpianos y las falanges. Falanges proximal, distal, proximal, media, distal. ¿Sí? Las 3 falanges de cada uno de los dedos de la mano, y los metacarpianos que quedan ahí dentro, digamos, de la zona de la palma de la mano, ¿sí? Esos 5 metacarpianos que son más largos, pero también permiten la movilidad, y a su vez están articulando con los huesos de la muñeca, con los carpianos. Si ocultamos también podemos ver un poco más en detalle esa articulación de los huesos de la muñeca. ¿Sí? No es necesario que aprendamos todos en detalle. Acá hay en la articulación tenemos este disco articular, este es el cúbito, y acá tenemos el radio, y vemos que tienen articulación con los distintos huesos de la mano, escafoides, semilunar, piramidal. Acá tenemos el pisiforme, que es más chiquitito, ganchoso, hueso grande, nos queda uno por acá, que sería el trapezoide. Luego tenemos el trapecio, el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto, que forman la palma de nuestra mano. Y bueno, y hasta acá estamos con el tema de el miembro superior. Ahora vamos a seguir con los miembros inferiores y la cintura escapular.